Y el objetivo fundamental era poder resolver en Excel, perdón que compartí la que no era, poder resolver en Excel lo que yo llamaba práctica 4 parcial. Nosotros lo colocamos originalmente con unas instrucciones y unos datos. Los principales errores que yo pude encontrar fue en el cálculo de la media ponderada. ¿Por qué razón? Porque no sé si de pronto cuando yo escribí la fórmula o la expliqué, no se dieron cuenta del paréntesis. Entonces el paréntesis significaba que arropaba, ¿cierto?, en función matemática a absolutamente todos los valores que están incluidos dentro de esa fórmula. ¿Listo? Ese fue tal vez uno de los principales problemas y pues al haber calculado la media ponderada, pues el gráfico también queda mal. ¿Listo? Entonces, más que todo, la mayoría de gente que hizo el gráfico mal es porque le quedó mal calculada la media ponderada. Entonces, daba, por ejemplo, valores en porcentaje cuando le tenía que dar algunos valores específicos. Y ya lo voy a hacer a continuación. Entonces, los datos, lógicamente, yo los modifiqué porque utilizo, evidentemente, varios conjuntos de datos para los grupos que tengo. Pero voy a insertar la nota 5 para que ustedes lo sepan, y la crédito 5, que era nuestro temario original. Entonces, dentro de nuestro temario original, a nosotros se nos pedía adicionar las últimas dos cifras, ¿cierto? Los últimos dos dígitos de la cédula. Esos dos últimos dos dígitos de la cédula, pues evidentemente, por ejemplo, en mi caso, no sé, voy a colocar dos números al azar, 64, nos pedían llenar unos determinados nombres y apellidos. Entonces yo voy a arrancar por mi apellido, no voy a utilizar ningún tipo de, digamos, de ortografía, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a llenar mi nombre acá, y aquí podría colocar nuevamente, para que esto se llenase rápido, al azar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, colocaba mi otro nombre y lo llenaba rápido. Lo llenaba. ¿Listo? Y por aquí podría cambiar los apellidos. Entonces, los colocaba. Vamos hasta los 10 primeros. Y en los 10 primeros, pues ya empezaba a jalar nombres. Esto es donde más ustedes podrían tomar, digamos, un poco de tiempo en llenar esos datos, ¿cierto? Entonces yo podía, por ejemplo, hacer esto. Ustedes, evidentemente, pues tuvieron más en cuenta más apellidos y más nombres. Pero pues esto era una cuestión más de repetición y de poder trabajar con los datos. Una vez tenían esos datos llenos, ustedes tenían que acudir a la página web, ¿cierto?, de Uniempresarial. Entonces, claro, cuando ustedes iban a Uniempresarial y buscaban, pues ustedes ya saben, ¿no?, cuál es la página web, uniempresarial.edu.co, pues ustedes podían observar inicialmente unos pregrados. Entonces, en total, siempre les salen 9 por defecto. Por ejemplo, administración de empresas, administración turística, contaduría pública, finanzas y comercio exterior, ingeniería de software, ingeniería industrial, marketing y logística, y negocios internacionales, y negocios y relaciones internacionales. Bien, ustedes los llenaban. Entonces ustedes arrancaban por aquí. Es administración, ¿cierto? De empresas. Un segundo. Una vez. Luego, administración logística, ¿cierto? Luego seguía contaduría pública y finanzas internacionales. Entonces, contaduría pública y finanzas internacionales. ¿Listo? Creo que aquí se me fue el mayúscula. Segundo, corrijo esto. Internacionales. ¿Listo? Luego, digamos, se llenaban así sucesivamente. Finanzas, ingeniería de software. Voy a llegar hasta ingeniería de software. Finanzas nacionales, ingeniería de software, ingeniería industrial, y luego colocaba, terminémoslo ya que estamos aquí, marketing, negocios y relaciones. Marketing, negocios internacionales y negocios y relaciones internacionales.
A esto pues no le di mucho efecto yo, ¿no? Evidentemente pues sabía que ustedes, esto era una cosa más de investigar y después colocar, llenar la tabla. Entonces una vez ustedes tenían llena la tabla, por ejemplo, como esto era al azar, ¿no? Ustedes llenaban unos datos, saben que esos datos son entregados directamente, por ejemplo, por, no sé, por alguna persona que nos entrega unos específicos datos, y ustedes hacían esto. Ustedes querían aquí, pegaban, y ya sabían que iban por aquí en el 87, pegaban y después borraban lo que les sobraba. Llegaban a los 100 datos. Una vez tenían los 100 datos, pues hacer el cálculo de la media aritmética era relativamente sencillo, sin embargo, tenían que tener en cuenta, por favor, que tenían que agregar las dos cifras decimales. ¿Qué significaba agregar las dos cifras decimales? Significaba que para poder afectar esta nota, ustedes tenían que acudir a una fórmula. Esta fórmula era, basados en los datos, un segundo, aquí tengo que basarme en los datos, voy a copiar todo esto porque el desarrollo iba en la de acá, basados en estos datos, ¿cierto? Voy a hacerlo desde cero, pues yo tomaba las notas originales. Entonces, por ejemplo, para mi caso, la nota 1, en la posición número 1 iba con la nota 1 en la posición número 1, entonces yo le decía, tome la nota que tiene en este momento y a esa nota súmele los dígitos de la cédula y si eran dos cifras decimales, pues yo tenía que dividirlo en 100 porque eran las centésimas. Le daba doble clic. ¿Listo? Y aquí apareció un inconveniente. Recuerden que nosotros teníamos que dejar este valor fijo. Entonces, como vimos en clases, usted tiene que colocarle signo pesos antes y después de la letra. Y una vez le colocaban el signo pesos, ahí ya le daban doble clic. Bien, se le agregaba el punto 64. Profe, ¿cómo era lo de...? Es que no alcanzó a ver lo de los datos, o sea, no sé, o sea, como la pantalla un poco... Necesita más zoom. Por favor. Por ahí. Sí, ahí está mejor. ¿Qué había que hacer? A la nota que nosotros teníamos en los datos originales le teníamos que agregar las dos últimas cifras decimales. Dos cifras decimales. Por cada cifra decimal tenían que dividirlo en 10. Entonces, si es la última cifra, lo divido en 10. Si son las dos últimas, lo divido en 100. Si son las tres últimas, lo divido en 1000 y así sucesivamente. ¿Ven? Yo les pedí las dos últimas. Entonces yo les decía, bueno, ¿cuáles son las dos últimas cifras? Entonces, cuando ustedes iban y miraban aquí, yo estoy tomando las dos últimas cifras. Bueno, aquí que cometí un error, estoy tomando las dos últimas cifras de datos, ¿cierto? Cuando debía tomarlas de acá. Entonces yo le decía, más las dos últimas cifras, ¿cierto? Que en este caso sería de 1 en signo moneda. ¿Por qué signo moneda? Porque ese valor era fijo. Para todos, solamente iba a tener en cuenta ese valor dividido en 100. ¿Listo? Cuando yo tenía ese valor dividido en 100, voy a colocar el 64 que tenía aquí, pues automáticamente se me actualizaban esos datos. Lo mismo hacía con la de la nota número 2. Entonces, nuevamente, tomaba la nota número 2 de los datos originales, ¿cierto? En Félix, y le sumaba los dos últimos datos, perdón, lo hice mal porque tiene que ser de la hoja Félix Gutiérrez, le sumaba los datos originales de la fórmula con D1 en signo, acuérdense que la convención es antes y después de la letra y lo dividí en sí. ¿Listo? En un segundo cometí un error acá. Hice una referencia circular. La referencia circular hace, digamos, hace referencia a que estoy tomando el mismo dato. Entonces tengo que ir a la nota número 2 y sumarle, listo, las cifras de acá en valor fijo, no moneda, porque ese lo voy a heredar de todos y lo divido en 100. ¿Listo? Y lo heredaba a todas las cifras. Y así lo podía, por ejemplo, hacer control C y aquí control V y él automáticamente tenía que heredarlo solamente de los, o sea, tomaba la misma referencia de los datos y mantenía fijo el valor de 1, que es lo que yo quería. O sea, profe, que uno podría poner el número de cédula fijo, no necesitaba varios números. No, solamente necesitaba uno. De hecho, por eso solamente se colocaba una sola cifra. Y todos tenían que ir heredando el punto 64. Mire, cuando yo le coloco aquí 75, pues todos heredaban el punto 75. ¿Listo? Voy a hacerle aquí. Allá me quedó. Si yo le colocaba aquí 81, pues todos heredaban el 81. ¿Sí lo observan? Y ustedes con solo darle control C, control V, él le heredaba las notas.
Y ustedes decían, ¿por qué le heredaba las notas? Porque de manera automática él jala, ¿cierto? Pues esas determinadas notas. Luego ustedes tomaban esto lo voy a insertar porque yo tenía 5 notas originalmente con ustedes. Esto ya era de otros grupos, yo lo limité para que los grupos no fueran iguales, quedaran datos diferentes. Y enseguida lo único que tenían que hacer era verificar cuáles de ellos eran mayores a 5. Y ustedes decían, pero dentro de este número de notas, ¿cómo voy a hacer cuáles de ellos son mayores a 5? Entonces aquí lo fácil era, pues sencillo, voy a tomar un formato condicional y le decía cuál de ellas, ¿cierto?, es mayor que 5. Y los que sean mayores a 5, póngamelos, no sé, en texto, como está ahí, rojo con rojo oscuro. Y tan pronto hacía él eso, de tomarme los valores entre 0 y 5, entonces yo le decía, ah, bueno, pues entonces aquí ya los hacía corrección manual. ¿Por qué manual? Porque todavía no hemos visto la fórmula para los condicionales donde le ponía los menores a 5. No era más lo que había que hacer. Entonces ustedes los tomaban, los limitaban a 5 de manera manual. En este caso pues me dieron bastantes. ¿Listo? Y lo hacían así por fila. Bien, supongan que para no perder tiempo yo ya llené todos los valores que están entre 5. Supongan que yo ya hice esto, ¿vale? Porque este es un tiempo pues apreciado para la explicación. Y terminaban y dejaban pues básicamente ya los datos. Entonces tenían 5 en los resultados que ustedes debían tener. Supongan que en las 2 filas ya es suficiente. Bien, ahora vamos al promedio ponderado. En el momento en que ustedes iban a calcular una nota, supongan que esto ya nuevamente les digo, fue hecho. El promedio ponderado era exactamente igual, voy a centrar por aquí la fórmula, ¿cierto?, a la multiplicación de las notas por el crédito. Y ahí me era muy clara la fórmula, debe haber un paréntesis dividido en otro paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué había dentro de ese paréntesis? Era igual a, voy a colocar las notas. Entonces era nota 1 multiplicado por crédito 1 más nota 2 multiplicado por crédito 2 más nota 3 multiplicado por crédito 3 más nota 4 multiplicado por crédito 4 más nota 5 multiplicado por crédito 5. ¿Dividido en qué? En el total de créditos. Entonces ustedes podrían aquí colocar la suma de los créditos o colocar el total de créditos. Entonces, ¿cómo colocaban el total de créditos? Lo movían aquí. Inicialmente les iba a dar infinito, porque no lo habían calculado, pero lo podían hacer. Y luego decían, ah, fácil, el total de créditos es la suma de los créditos. Lo podían hacer manual, yo preferiría que hacerlo manual. Este más, o la suma de esos 3 valores, de esos 5 valores, separados por punto y coma. Y ahí obtenían los resultados. Jalaban esto hacia abajo, evidentemente aquí tuvo que haberme quedado, jalaban este hacia abajo y ahí queda corregido. Y decía, colóquele unas cifras decimales estrictas. Entonces ustedes decían, ah, bueno, entonces, ¿cuántas cifras decimales? ¿Ustedes les di 2 cifras o 3 cifras? Creo que eran 2. Dos, sí. Sí. Entonces ustedes decían, ah, bueno, a las notas, colóquele 2 cifras decimales. Entonces yo decía, esto es un número y tiene 2 cifras decimales. Listo. Se acabó. No era más lo que había que hacer en esa media ponderada, evidentemente. Tenían los créditos y los promedios ponderados. Lo mismo hacían con el promedio aritmético, pero el promedio aritmético era muy sencillo, porque este sí les decía, tomen el promedio. Entonces, ¿el promedio de quiénes? El promedio de las notas. ¿De cuáles notas? Esta. Le daban control y seleccionaban esta. Ese era el promedio aritmético. Ya, se acababa. Y observen que el promedio aritmético era diferente a los otros promedios. Y nuevamente les decía, tomen 2 cifras decimales. Ya está. ¿Listo? Evidentemente el último no me va a salir. Enseguida, para los créditos, para las notas, hagan la desviación estándar. Entonces ustedes sabían que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces esto es igual a la raíz de la varianza. Su mismo nombre lo indica. ¿La raíz de quién? De la función varianza. Miren, observen, no puede meter una dentro de la otra. La raíz de la varianza de los datos que yo quería, que en este caso eran pues las notas. Entonces las notas son esta, la nota 3, la nota 4 y la nota 5.
cerraba porque ahí le sacaba la varianza y luego le sacaba la raíz cuadrada de eso y me daba un valor. Y decía también en 2 cifras decimales. Entonces, bien, no muevo hasta que me queden 2 cifras decimales. Doble clic y hacia abajo quedaban toda la fórmula calculada, borraba la última fila. Y repetía el proceso para los créditos. Entonces, esto era promedio aritmético, entonces nuevamente utilizaba promedio. ¿Y esto de quién? De los créditos. Pues me iba aquí, crédito 1, crédito 2, crédito 3, crédito 4, crédito 5. Lo mismo hacía con la desviación estándar. Aquí nuevamente entonces pues uno anidaba, esto se llama anidar, recuerden esto, la raíz de la varianza, sale una función dentro de la otra función, la raíz de la varianza de los créditos. Entonces, crédito 1, crédito 2, 3, 4 y 5. Bien, le daban enter. Listo, ya, me falta cerrar un paréntesis. Creo que ahí la corrigió automáticamente. Van a ver. Sí, ahí me la corrigió automáticamente. Y le daba doble clic a estos dos. Necesitaba que nuevamente fueran con 2 cifras decimales, entonces los coloco aquí y les digo que son 2 cifras decimales. Listo, ya está. Están ordenados los datos. Los dos no me sirven, pues los elimino. Y luego me decía sume hacia abajo, ¿no? Aquí los totales. Entonces, promedios totales, pues era lo sencillo, ¿no? Promedio aritmético hacia abajo. ¿De quiénes? De todos estos resultados. Lo hacía una vez, le daba enter, tenía que tener 2 cifras decimales y lo jalaba hacia la izquierda, hacia la derecha, hasta que llegara al resultado total. Y llenaba la tabla de manera automática. En este momento, pues nosotros no sabemos o no teníamos sin ningún sentido, ¿cierto?, de qué era lo que significaban esos datos, porque son muchos datos. Entonces necesitaba hacer unos gráficos. Y decía, dentro de ese gráfico, incluya en las instrucciones del 4 al 9, que era la media ponderada, la media aritmética, desviación estándar, media aritmética y desviación estándar. Es decir, dentro de la gráfica ustedes debían incluir todos estos datos. Voy a incluirlos todos y luego elimino de lo que ustedes tienen. No voy a colocar el último porque son los promedios y no tiene ningún sentido colocarlo. Solamente voy a graficar esto. Entonces decían, bien, entonces insertamos un gráfico. Y ahí decía, es un gráfico de línea. Entonces este que es el que tiene los datos, un gráfico de línea. Ahí está. Luego ustedes iban y miraban. Dentro de todos esos gráficos observen que ya me salió de manera automática cuáles eran los valores. ¿Cuál es el que no me sirve? El de total de créditos. ¿Sí lo ven? Porque yo no lo pedí graficar. Ustedes iban acá y podían perfectamente filtrar el total de créditos. Y bueno, perfecto. Este no lo quiero ver. Ya está. Y colocaban el gráfico. O suprimir. ¿Listo? Le colocaban un título al gráfico. No sé, evaluación 1. Ya tenían el resultado. Si ustedes deseaban, podían colocar esto abajo, a un lado, al otro, ¿cierto? Y aquí al final lo que tenían era unos gráficos que en este momento no sabemos qué significan, pero pues que nos va a servir para hacer la evaluación y el trabajo con los gráficos. Bien, no sé si he sido claro hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta de lo que se tenía que hacer? Aquí ya es cuestión de que ustedes lo arreglaran, lo colocaban más grande y ya tenían los resultados. Que de momento no los podían interpretar, no los podían interpretar, pero eso era lo que buscábamos realizar en el aplicativo. Listo, voy a volver esto muy pequeño y este debería ser el resultado de lo que ustedes entregaban. Que ya